Hablamos ahora de medio ambiente porque aunque no nos demos cuenta, cada día al alimentarnos consumimos microplásticos. Muchos proceden del mar porque los peces se los han comido y luego nosotros hacemos lo propio con ellos. Ahora un proyecto en el que participa la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el proyecto DIPLAS, ha concluido que esos plásticos de muy pequeño tamaño no solo están en la superficie, sino a grandes profundidades marinas. Se han hallado a 1.200 metros bajo el mar. Para conocer la dimensión de este problema vamos a hablar con la investigadora principal del proyecto, que es Daura Vega, y ya nos acompaña en Buenos Días Canarias. Buenos días, Daura. Buenos días. ¿Por qué es importante este hallazgo, que se haya encontrado microplásticos a 1.200 metros de profundidad? Bueno, hasta ahora la comunidad científica se ha centrado principalmente en el estudio en la superficie del océano y en el lecho marino. Los de la superficie del océano llegan a las costas, pero tenemos que tener en cuenta que el océano es muy grande y toda la columna de agua será mucho espacio en el que poder albergar plástico y que este plástico se pueda esconder. Entonces, al final, lo que implica es que el problema puede ser mucho mayor del que hasta ahora se ha abordado. ¿De dónde proceden esos microplásticos? ¿Se ha podido llegar a una conclusión clara o más o menos clara? Sí, las fuentes son diversas. Hay fuentes terrestres del aporte de macroplástico, del plástico grande que se va rompiendo, se va fragmentando hasta fragmentos muy pequeñitos, y también pueden proceder de aportes marítimos propiamente dichos, como pueden ser redes de pesca, sacos que se utilizan en pesquería y, digamos, vertidos directos al mar. ¿Y concretamente de qué zonas del planeta nos vendrían esos microplásticos que llegan a nuestras aguas? Bueno, tenemos que entender que Canarias somos islas oceánicas, que estamos en medio del Atlántico. Entonces, en el Atlántico, igual que en todos los océanos, hay corrientes principales, en este caso el giro subtropical del Atlántico Norte, que hace que se transporte todo lo que existe en el océano, desde larvas de peces hasta, en este caso, basura marina, a lo largo de todo el océano. Y a Canarias nos estará llegando de todas las costas atlánticas, europeas y norteamericanas. También incluso del mar Mediterráneo, ¿no? Más cerquita de nuestro territorio archipelágico, que también nos puede llegar esos residuos, vamos. Sí, nosotros estamos desarrollando ahora mismo una hipótesis porque el mar Mediterráneo es uno de los mares más contaminados que hay en el planeta, eso es un hecho, y el agua mediterránea sale por el estrecho de Gibraltar. En esa salida los plásticos más grandes pues permanecerán flotando en superficie y se transportarán siguiendo las corrientes superficiales. Pero el agua mediterránea, a la salida del estrecho de Gibraltar, sabemos que también se hunde hasta 1.100 metros de profundidad. Eso es algo que se sabe desde hace décadas, pero lo que estamos estudiando ahora es si en ese hundimiento es capaz también de arrastrar pequeñas partículas plásticas, pequeños fragmentos muy chiquititos. Estamos hablando de menores a 1 milímetro, algunos de ellos pueden que ni siquiera sean visibles a simple vista. Tal vez puede que a Canarias, y en esto estamos trabajando, nos esté llegando microplástico a 1.100 metros de profundidad procedente del agua mediterránea. Hay veces que tendemos a pensar que esos microplásticos que llegan al mar son por descuido, porque hay gente que directamente tira esas botellas al mar o se desprende de ellas en una zona, en una papelera, que al final va a terminar llegando al agua. Pero también ustedes han detectado que hay residuos que llegan a las costas y a los fondos marinos que, digamos, proceden del ser humano, pero de una manera involuntaria, ¿no? Claro, al final es que todo acaba en el mar, el 72% de la superficie del planeta es océano. Entonces, todo lo que tiremos en tierra o, digamos, no tengamos el suficientemente cuidado de gestionarlo en tierra, como por ejemplo aquí en Canarias en los barrancos, va a acabar en el mar. Entonces, a lo mejor el lanzamiento, digamos, o digamos la mala gestión de ese residuo en un barranco, desde luego la intención no fue dejarla en el mar, pero si la dejas en el barranco, indirectamente acabará en el mar. Si extrapolamos eso a todo el planeta, pues al final lo que estamos teniendo es que el vertedero mundial de plástico está siendo el océano. Y eso significa también que podemos tener mucha conciencia medioambiental, pero sin querer, sin darnos cuenta, también estamos contaminando. Por ejemplo, a través de nuestras lavadoras. Me llama mucho la atención este aspecto concreto. Sí, bueno, estamos hablando ahí de microfibras, pero si tenemos en cuenta que gran parte de la ropa que usamos hoy en día es sintética, al lavar se van a desprender fibras y de hecho se desprenden miles de fibras en cada lavado.
Eso, hasta que no se regule de alguna manera y se ponga un filtro a la salida de las lavadoras, eso va para la estación depuradora, que tendrá una cierta capacidad de retención de las fibras, pero no al 100%, y el restante acabará en el mar. ¿Qué daño causa ese material a la biodiversidad marina? Bueno, lo cierto es que todo esto está en estudio. El impacto real, digamos, completo no se sabe. Se sabe que los impactos pueden ser dos. En función del tamaño del animal puede generar problemas en su alimentación, porque si el plástico ocupa su contenido estomacal, pues tiene menos hueco para el alimento. Ese sería, digamos, un daño directo, incluso cuando el plástico es grande, pues por asfixia directamente. Pero también hay un efecto indirecto debido a los contaminantes químicos. El plástico es un compuesto químico que tiene ciertos contaminantes en su composición, pero además de esto se le pueden adherir otros contaminantes añadidos. Al final lo que tenemos es un cóctel químico, por decirlo de alguna manera, en el plástico que estará entrando en los organismos y aún no se sabe qué implicaciones futuras puede tener eso. ¿Se llega alguna vez a eliminar del todo el plástico que cae al mar o lo que cae allí se queda? Bueno, lo cierto es que aunque hay varios proyectos a nivel mundial para intentar limpiar, actualmente, y siendo conservadores, se están vertiendo 8 millones de toneladas de plástico al océano a nivel mundial, posiblemente más, ¿vale? Pero vamos a dar un dato un poco más conservador. Si por muchas acciones que se hagan, limpiar 1 o 2 toneladas no será nada, si estamos diciendo que son 8 millones de toneladas las que caen anualmente. Al final se sigue acumulando plástico en el océano. Y además sucede que ese daño que se provoca a la biodiversidad, que nos estaba comentando hace un instante, también se puede, digamos, extender a los seres humanos, ¿no? Que ingerimos ese pescado y de manera indirecta también nos llega ese microplástico a nuestro organismo. Bueno, yo en ese sentido quiero lanzar un mensaje de tranquilidad porque en el caso de los humanos el pescado se limpia, ¿vale? No ingerimos un pescado sin limpiar. No es lo mismo que una orca, ¿vale? Una orca se va a comer el organismo entero, en nuestro caso se limpia. Entonces el microplástico va a estar en el contenido estomacal y eso no lo vamos a ingerir. ¿Y en los, por ejemplo, pescados de gran tamaño, sucede lo mismo? El pescado de gran tamaño a su vez se ha comido al pequeño, ¿vale? Con lo cual eso el proceso se llama biomagnificación. ¿Qué quiere decir esa palabra? Que va a ir acumulándose a lo largo de toda la cadena trófica. Pero el microplástico siempre va a estar en el contenido estomacal o incluso en los grandes se va a desechar, se va a defecar. Ahí el problema que podríamos llegar a tener, y aún no se sabe la influencia, es con los compuestos químicos. Ya una última pregunta por los conocimientos que usted tiene, por lo que ha podido estudiar. ¿Habría alguna zona del planeta donde podríamos tener más tranquilidad con respecto a esa presencia de microplásticos, que esa fuera menor que en otros territorios? Bueno, las concentraciones sí que es verdad que varían en función de los territorios y no solo en función de dónde se vierte más o dónde se tiene una peor gestión, sino sobre todo en función de las corrientes marinas, ¿vale? Se sabe que hay zonas, no en el Atlántico en particular porque no las hay, pero en el Pacífico sí, en el que se tienden a acumular esas basuras. Entonces, respecto a concentración sí que es verdad que va a haber zonas más contaminadas que otras, pero tenemos que tener en cuenta que ahora mismo hay certeza que el microplástico está presente en el Ártico y en el Antártico. Destaco estas zonas porque son zonas que no tienen población y aún así tienen presencia de microplástico. Esto indica que el problema es generalizado, que es totalmente planetario. Pues Daura Vega, investigadora principal del proyecto DIPLAS, gracias por habernos acompañado, por habernos explicado estas cuestiones. Esperemos que poco a poco, entre todos, consigamos que esa presencia de microplásticos cada vez sea menor. Buenos días. Gracias por invitarme.